Sí, o sea, Bueno, si usted habla desde aquí, ya lo seguimos. escucho. Entonces, hay también una racionalidad a la fuerza, el obligar a otros a hacer lo que queremos, ¿no? Esa es la parte política. La afectiva tiene que ver con estas relaciones, bueno, valga la redundancia, afectivas, emocionales, con las cuales nos identificamos o nos aliamos con unos o con otros. La racionalidad económica se refiere a los medios que se van a usar en esta arena política. La ideología tiene que ver con la concepción del mundo, la concepción de, de la institución misma, de la cultura donde estamos y del medio donde va a suceder toda esta interacción. Y la estructural es como las partes que van componiendo todo este armado de interacciones. O los cambios pueden venir o hacerse desde el lado político, desde el lado estructural o económico, y hay que cuidar de no equivocarnos. Si planteamos un cambio estructural, no, mejor que los que distribuyen las pipas cisternas, pues mejor que pasen a obras o mejor que pasen al área de servicios, no sé. Y a lo mejor esa medida puede no resultar eficaz, puede generar nuevos problemas. Entonces, hay que analizar bien qué racionalidad está operando en cada parte del conflicto. Bueno, hablábamos antes del concepto de situación. Es el aspecto del tiempo, lugar, persona, recursos, relaciones con el contexto, es decir, contexto de otras instituciones o del contexto de la población o del lugar, y que determinan el diseño, la geografía del grupo en una organización. Estamos ubicando el grupo en una organización. Entonces, esto quiere decir responder a la pregunta explícita o implícita. O sea, no siempre las preguntas están explícitas. A veces las tenemos que descubrir analizando la situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? O hay conflictos de interés en los funcionarios o en algunos habitantes, ¿no? Entonces, establecer los límites de comportamiento apropiado. Hay que calificar a los sujetos según el tipo de rol, pero ahorita vamos a entrar el concepto de rol y personaje en esa situación. Es muy importante que vayan identificando, que escriban en detalle los roles que se van presentando, que se pueden ver. Hay que tomar en cuenta lo que dice lo diacrónico y lo sistrónico. Esto significa, diacrónico es a través de, ¿no? O sea, sobre todo a través del tiempo. A lo mejor no sé, el grupo de policías que está cuidando la puerta, siempre está cuidando la puerta, pero en determinado momento puede haber los en lo cual no es un problema de policía, vamos a decirlo así, sino que hay que ayudar porque sucedió alguna tragedia, se cayó una lona y entonces hay que ayudar ahí. Bueno, entonces hay situaciones diacrónicas y situaciones que ocurren al mismo tiempo. Tenemos que ir diferenciando esto en el tiempo y a lo largo del tiempo. Entonces tenemos aquí que el grupo
se va a configurar básicamente con la interacción. Ahorita tuvimos aquí una interacción de este grupo para una tarea especial que tiene cierto carácter lúdico, o sea, de juego, y que nos trae también compartir sueños. En cambio, ya una organización requiere algo más que la pura interacción, requiere comunicación. Es decir, hay una información de ida y otra de vuelta, y otra vez de ida y otra de vuelta, y eso es lo que va creando una organización. No basta la interacción, en una fiesta, pues no hay interacción, se forma un grupo, pero una organización ya implica una distribución de funciones, el contexto, ver cómo se organizan los roles, etcétera. Lo siguiente. Bueno, el concepto de rol surge de la situación en la que un rol emerge como necesitado. Es decir, por ejemplo, podemos necesitar más jardineros, o podemos necesitar más profesores, o inclusive podemos necesitar más alumnos. De repente, a lo mejor hay pocos alumnos en un grupo, y de lo diacrónico individual es lo que establecerá la elección de quien tendrá cargo el desempeño de un rol determinado. O lo que ocurre no al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, sino a lo largo de su vida, pues una persona pues, puede irse por ya empezando a jubilar, o entra en personal nuevo, etcétera. La prescripción organizacional, la adjudicación puede estar codeterminada. Esto es muy importante, eso lo vamos a ver también en la próxima clase. Puede estar codeterminada por la fantasía inconsciente de otra persona. O sea, hay otra persona a lo mejor que piensa, tiene una cierta fantasía de que aquí en esta universidad, pues todo, por decir algo, en una fábrica donde trabajemos, las cosas van a ser muy fáciles, ¿no? Entonces un sujeto trae esa fantasía y resulta que a lo mejor es una institución muy dura. Pues depende de la dinámica de la interacción y la presión del contexto social. Entonces, suceden estas cosas de las fantasías inconscientes. Vamos a seguir hablando más adelante de la fantasía inconsciente. Entonces, el rol es, desde la organización, una estrategia para afrontar todo tipo de situaciones que se repiten a menudo y exigen a quienes los detentan comportamientos estables tendientes a la consecución de un fin. Es decir, en una organización, la organización, por ejemplo, abre contrataciones para grupos nuevos, más o menos como semestre, pues hay más grupos de una materia o de otra. Entonces, hay situaciones que exigen tener un determinado comportamiento, que va a ser un profesor de asignatura por 2 semestres, un año. Entonces, algo estable. ¿Y para qué? Para dar una clase y terminar esa clase. A lo mejor salió un profesor de sabático, o se enfermó, o se jubiló, etcétera, lo que sea. Tiene esas exigencias. Entonces, el rol se va definiendo desde la organización. Pues aquí tenemos digamos, el esquema completo. Viene desde arriba la institución, baja hacia la situación, pasando por el grupo y
hay una interacción, por eso tiene flechitas hacia la izquierda, hacia la derecha, de la organización y el sujeto. Son como los pilares que van formando donde está inserto el grupo con sus roles. O sea, los roles se van dentro de grupos. Y según la situación, va a ir cambiando su comportamiento de los sujetos y de la organización. Inclusive del día a la noche, pues en esta organización cambia, ¿no? A tal hora ya se acaban las clases, se cierra el plantel y se vuelve a abrir a las 7 de la mañana. Entonces, esas situaciones, algunas pueden ser más complejas, ¿no? Van atendiéndose. O sea, hay una exigencia estática que quiere decir que la organización le va a decir, bueno, te contratamos para esto, por ejemplo, ¿no? Va a decir, entonces, no puedes hacer lo que quieras, te contratamos para esto que se necesita. El rol también produce un determinado comportamiento. Entonces hay una exigencia estática que está generalmente muchas veces en un contrato o en un reglamento o en algunos acuerdos. Se llama el derecho administrativo, el derecho legal, pues. Y otra es dinámica. Ante una emergencia, pues una situación de rutina se altera. También tiene un carácter según la situación que exige flexibilidad y variedad de respuestas según los que estén en estos roles. O sea, hay ciertas situaciones que exigen flexibilidad. Eso también lo vemos constantemente, alguien que se enfermó o está reparando un área del plantel. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando en la oficina de gobierno y hubo cambios. Ahora que ya va a haber cambios ampliamente por el cambio de gobierno, entonces puede haber estos cambios situacionales y eso va a exigir también una adaptación. Eh, bueno, el rol es de carácter estable y el desempeño es flexible. O sea, el rol, vamos a poner un vigilante en una empresa. Establemente es un rol, tiene hasta su uniforme, hay toda una serie de comunicaciones simbólicas, ¿no? Tiene un uniforme, algún portaarma, o algún tipo de objeto para defenderse, etcétera. Y el desempeño, en cambio, puede ser flexible y dinámico, pero su rol es estable, es el vigilante de tal fábrica o tal institución. Muchas veces los roles se van estereotipando, es decir, se van repitiendo, y eso puede ser un obstáculo para el logro de una determinada tarea del grupo, ¿no? Oye, es que siempre hace lo mismo tú, pero no te das cuenta que ha cambiado la situación, trajeron una nueva máquina que va a producir más y tal. Entonces hay que ver que se pueda hacer un comportamiento más dinámico, una adaptación, sobre todo si van a proponer una política pública, ¿no? Puede ser que requiera adaptaciones. Esto significa que el obstáculo se produce cuando se estereotipa es el desempeño, o sea, cuando se comporta igual cuando la situación ha cambiado. Entonces, eso es importante fijarse. Muchas veces lo que se hace es hacer capacitación para adaptarse al nuevo desempeño necesario. Tanto en la organización como
las personas, ambos a la vez. La organización también tiene que adaptarse. Hay que contratar gente más joven, que no tiene tanta experiencia, que no sabe dónde están las cosas, las herramientas, que no sabe escribir a máquina, no sabe, no ha leído tales cosas, no ha leído los instructivos. Pues, todo eso va a requerir capacitación. La adjudicación de roles, o sea, con eso la institución y la organización va adjudicando, le dice, tú vas a ser vigilante, o tú vas a ser secretario, o tú vas a ser un vendedor. Y presentan requieren una espontaneidad dentro de cómo se va moviendo el grupo, una dinámica. La adjudicación es prescriptiva, quiere decir que se le prescribe, tú vas a ser un vendedor, vas a ver 30 clientes por día, vas a ir a llevar tal cosa, no vas a mostrar así, vas a ver tantas ventas, etc. Poder instituido. Y muchas veces está reforzado por sistemas de recompensas y sanciones. Ahí a veces intervienen toda la cuestión de los sindicatos. La adjudicación de roles está formalizada, pero el desempeño del rol ya depende de las personas. Es una adjudicación formal, convive con las adjudicaciones informales que se dan en el espacio intra e interpersonal. Si había adjudicaciones informales, de repente alguien que está encargado de vender dice, oye, pues vete a reforzar aquí al director que está haciendo, atendiendo aquí un grupo grande que vino a visitar la fábrica, y entonces, bueno, hay una adjudicación informal. Entonces, hay tres procesos de adjudicación de roles. La magnitud, la especificidad, el signo y la modalidad. La magnitud, especificidad, signo y modalidad. Bueno, son cualidades, por ejemplo, se puede decir, bueno, vas a ver 20 clientes, pero después se puede decir, bueno, vas a ver 30 clientes, porque hemos visto que eres buen vendedor y a lo mejor te estamos preparando para el jefe de los vendedores, específicamente además de tal producto. El signo quiere decir que puede ser alguien abierto o cerrado, y la modalidad y cómo va a dirigir a otros, por ejemplo. Eso querría decir la modalidad. Puede ser alguien que depende de, o que alguien que va a tomar, esta persona toma iniciativa, entonces hay que darle un puesto a lo mejor que pueda tenga más contactos, abra más la organización y pueda ser beneficiado. Las demandas son cambiantes, sobre todo si vamos a proponer, repito, una política pública, pues va a haber cambios, ¿no? No va a ser todo estable como venía haciéndose en esa área que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, ahí vi que hay algunos temas que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental. Entonces, hay cambios. Vamos a suponer que hay inundaciones, lugar que es un área protegida, y entonces tiene que adaptarse a ese cambio. La organización y el sujeto, ambos deben cambiar. Tanto su parte formal, más estática, como su adaptación dinámica.
hay una capacidad de la organización que induce el cumplimiento de los roles. Si no, todo el mundo haría lo que quisiera, ¿no? Entonces se va a prescribir. Estas son las pautas, tienes que hacerlo así, ¿sabes? Y hay una autonomía. O sea, se te va a dar la autonomía. Bueno, a la hora que quieras comer, sales a comer, pero tienes que cumplir esto y esto. Y el sujeto también, ¿no? Tiene que usar bien su autonomía dentro de las exigencias de la organización. Pues, si te damos un día libre, sí, pero lo repones tal otra fecha, o se van a usar estas nuevas herramientas, o se van a introducir computadoras nuevas, entonces hay que adaptarse a ellas. Entonces tienes que hacerlo. Pero puedes tomar un curso aquí, vamos a dar un curso, o puedes ir y tomar un curso en tal otro lado, capacitar de otra manera, por ejemplo. Como habíamos dicho al principio, la institución a la hora de establecerse genera generalmente unas diadas institucionales, por ejemplo, médico-paciente, por ejemplo, estudiante-profesor, por ejemplo, delincuente custodio en una cárcel. Y así podemos, por las funciones que van a ir haciendo, generalmente se generan diadas o puede haber triadas, etcétera. Pero generalmente podemos identificar más fácilmente diadas institucionales. Eso que dice allí, el atravesamiento institucional, es muy importante porque va a ser asimétrico. O sea, hay una relación asimétrica entre policía y un delincuente. No es lo mismo un policía y un delincuente. O un según los roles que estén en la organización, como dice ahí, escuelas, parroquias, cárcel, el sacerdote y el feligrés, el funcionario y el ciudadano, de dependencias gubernamentales. Entonces, es como una gran obra de teatro, como decía aquel escritor español, ¿no? El gran teatro del mundo. Solo está compuesto de muchas tramas argumentales que podemos reconocerlas. Por eso es que fácilmente en la cultura podemos saber a qué se dedica unos u otros después de algún intercambio, plática, o vemos lo que está haciendo y cómo se desenvuelve. Entonces hay una trama argumental. Es muy parecido esto a lo que es una gran obra de teatro. El hilo de esta trama, ojo, es el poder. Siempre está en juego el poder. El apresamiento social genera en los sujetos la competencia social requerida para el desempeño adecuado de cada uno de estos roles. Es decir, se le va entrenando. Por ejemplo, desde kinder se le va enseñando a los niños a estar sentados y poner atención. En primaria sigue esa competencia, pero se va haciendo más complicada, ¿no? Tienen que participar, hacer más actividades deportivas, tienen que investigar en libros, hacer tareas. En secundaria también, ¿no? Cosas están prohibidas también. No pueden estar, no pueden fumar marihuana, no pueden tomar alcohol, y así, ¿no? En cada etapa. Pero el hilo de esa trama es el poder. Entonces hay, como científicos sociales, politólogos, tenemos que ir identificando esos puntos de poder. ¿La que sí? Sí, la que sí.
Bueno, aquí tenemos los niveles de intervención. O sea, vamos a tener 3 niveles lógicos para identificar. Cuando ustedes vayan a hacer su diagnóstico, que van a hacer la política pública, hay un nivel epistemológico, que es decir, del conocimiento. ¿Cómo vamos a conocer esa institución y esa organización? Hay un nivel ontológico, es decir, ¿qué es? ¿Es una Secretaría de Medio Ambiente o es una secretaría que va a servir a los desarrolladores inmobiliarios? ¿O qué es? ¿No? A veces hay esos niveles ocultos, se llama la agenda oculta. Y está relacionado, como lo investigamos, con lo que es el nivel metodológico. Ahorita lo vamos a ver. Es el modo como se va a conocer, o epistemológico. Episteme quiere decir conocimiento. Entonces, las organizaciones como construcciones sociales, como decíamos al primer principio de Margaret Thatcher, no son conocibles inmediatamente a través de la experiencia. Es necesario un aparato, ojo, pongan mucho atención en esto, es necesario un aparato perceptual, algo en nuestra mente que nos permita caracterizar. Un psicólogo social, analista muy conocido, creó este concepto de ECRO, que quiere decir esquema conceptual referencial operativo. O sea, todos vamos por la calle, vamos al salón, vamos a nuestra casa, vamos en el transporte, los fines de semana salimos, lo que sea. Tenemos siempre un esquema articulado de conceptos con la cual referimos qué hacer en cada caso, cómo operar. Eso se llama ECO. Ahí se integran actitudes, se integran costumbres culturales, normas sociales, prohibiciones jurídicas, todo eso va junto allí. Es una manera de integrarlo, pues es llamarlo así, ECO, esquema conceptual referencial referente. En el nivel ontológico, donde vamos a ver el objeto, ser, ¿qué es esa institución donde vamos a hacer la política pública? Aquello relacionado con singularidad y especificidad. ¿A qué se dedica esa institución, esa organización respecto a otros ámbitos? Entonces, mucho tiene que ver, también este es un concepto que abarca muchas cosas. La identidad lo vemos, por ejemplo, sobre todo en una persona. Una persona pues, tiene una identidad, pero en este caso vamos a hablar de organización, pero podemos tomarlo prestado y decir, una persona, todos aquí, todos los que estamos ahorita aquí, y salimos y vemos a otras personas, cada quien tiene una identidad que la podemos descomponer según lo que queramos observar. Por ejemplo, somos mexicanos, a lo mejor la mayoría, a lo mejor somos chilangos y hay algunos que vienen de provincia, hay hombres, mujeres, hay otros géneros ahora, también se identifican varios niveles de identidad. La edad también, la situación económica, donde viven y demás. Entonces, el observador va a construir ese nivel ontológico para hacer la observación más singular, más específica, para que nos permita actuar sobre ello, proponer una política pública que sea congruente. Si hacemos una política pública para viejitos en un lugar donde hay jóvenes, pues no va a funcionar igual, ¿no? Pues tenemos que
encontrar esa identidad. En este nivel metodológico, aquí hablamos de los aspectos técnicos. Recuerdan que habíamos visto cuál es la tecnología más importante de esa organización, cuáles son las herramientas adecuadas en ese ámbito específico para que funcione. Debe haber congruencia entre las técnicas de intervención. Ya estamos hablando aquí, fíjense, de la intervención. La intervención y la utilidad, la forma en que se ha descrito la organización y lo que allí sucede. Dentro del esquema conceptual referencial operativo, ECRO, debe haber coherencia entre el nivel de lo que es y de cómo vamos a operar. Es el nivel metodológico. Entonces, su política pública tiene que tener mucho cuidado en definir bien qué es esa política, porque a lo mejor se lo estamos adjudicando a los habitantes y resulta que con quien tenemos que operar es con los funcionarios o una parte de una alcaldía. Entonces, tenemos que observarlo con cuidado para que sea exitoso. Cuando las intervenciones toman en cuenta el trabajo con grupos, debe establecerse un encuadre de trabajo. Esta palabra es muy importante también. Encuadre es, por ejemplo, los horarios y los lugares donde trabajamos o donde vamos a hacer la política pública. ¿No? Se va a establecer un encuadre. Cuando vamos con el médico, vamos al médico y entonces el médico tiene un cierto encuadre. Está ubicado en un consultorio, en una clínica pequeña, atiende de tal a tal hora, está vestido de tal manera, tiene tales herramientas allí, tiene tales conocimientos, dispone de tanto tiempo, nos va a dar una hora nada más para atendernos. Entonces, todo eso forma un encuadre. Tenemos también que en el nivel metodológico tener un encuadre más preciso. Son las constantes de tiempo y espacio, así como la definición de tarea y roles. Tarea, roles, espacio y tiempo, eso es lo que va a definir el encuadre. La última, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, esta es la última diapositiva. O sea, vamos a hacer un prediagnóstico que ya empezaron más o menos a esbozarlo en su mini protocolo. Entonces vamos a hacer un análisis, de ahí vamos a ir diseñando, les van a dar los demás módulos, elementos de diseño y de diagnóstico, y con eso vamos a proponer una intervención. Posiblemente no nos va a dar tiempo de intervenir directamente, que requeriría mejor más tiempo, acuerdos políticos, permisos, etcétera. Después de que se hace la política pública, viene una evaluación. Todo esto se lo van a explicar en otros módulos también. Pero la secuencia es esta. Como cuando trabajamos con un médico, hace un diagnóstico, ¿qué le duele? Pues me duele la pierna aquí. A ver, vamos a ver, hace una auscultación. Bueno, entonces usted le voy a prescribir tales pastillas y haga fisioterapia. Es que tiene usted ya muy desgastado, tiene que tomar casi medicamentos y sin que bien a lo mejor tiene que operarse una parte, tal. Y después a ver cómo salió. Salió ya mejoré esto, ¿no? La evaluación, ¿no? Es un proceso. Pues hay que ser conscientes de este proceso que tiene que ir desde el principio hasta el final en su proyecto de política pública, aunque no se realice todo ahorita, ¿no? Lógico, es una tesis, ¿no?
para tesis, para recibirse. Así que el plan de esa, pues, lo que queremos es que todas se reciban. Con 10. Sí. Bueno, ok, bueno, eso es por lo pronto lo que vamos a ahorita avanzar. Vamos a seguir viendo más cosas en las siguientes sesiones, ¿no? Tenemos sesiones de jueves y luego otras 2 semanas. Y otras semanas los demás profesores. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, sí, ahorita, pues, ya, no sé si algunos comieron, ¿verdad? Sí, la primera hora de comida, pero era la única hora en que estaba disponible. El tiempo. Ok. Bueno, Sí, gracias.